Muy buenas tardes, buenos días o quizá noches. Mi nombre es Carlos Toro de Aztec Casa de Inversiones Inmobiliarias. Hoy les quiero platicar un poquito de la experiencia que hemos tenido con clientes que han salido muy satisfechos, pero que al mismo tiempo es porque nos han tenido la confianza desde el principio de escoger un terreno, ¿no? De no improvisar al momento de invertir en bienes raíces. Y esto es muy importante porque simplemente por escoger un terreno hay que ver diferentes factores. Si está en condominio, no nada más es el tema del precio, también hay que ver el tipo de topografía que se tiene. Y esto es porque la cimentación puede variar muchísimo de un terreno a otro. Entonces, normalmente lo que les pedimos a los clientes es que nos den la oportunidad de ir con el equipo técnico a revisar cada uno de los terrenos que sean su opción, ya sea en diferentes fraccionamientos o en diferentes ubicaciones en el mismo desarrollo, pero que sí nos den esa oportunidad. Posterior a eso, revisar el tema del precio y las condiciones que está dando el desarrollador. ¿Para qué? Porque, como lo he comentado en otras ocasiones, muchas veces los contratos pues no son tan claros, o por ejemplo las cláusulas. Me ha tocado que ponen una fecha de entrega, por ejemplo, de X tiempo, y al final en el contrato viene que solamente se devolverá el capital que invirtió el cliente, pero no tiene un rendimiento. Entonces prácticamente, pues si se fue a un año o 2 años, pues no tienes ningún rendimiento sobre esa inversión que realizaste. Y el desarrollador sí lo tuvo porque tuvo un apalancamiento de tu propio dinero. Entonces, cláusulas como esa hay que revisarlas a detalle, y por eso tenemos el área jurídica que lo realiza. Por otro lado, ver más o menos en la zona cómo se está vendiendo y en qué precio se está vendiendo, para hacer un pequeño análisis del precio por metro cuadrado del terreno y el precio por metro cuadrado de construcción, para ver la viabilidad del proyecto. Ver las condiciones en el tema del reglamento, por ejemplo, también sumamente importante si es un régimen condominal, pues ver que el reglamento de construcción sí nos ayude mucho al tema de ventas. He visto desarrollos en donde, por ejemplo, te obligan a tener cierta fachada, y eso a veces no ayuda porque hay clientes que pues quieren hacer su casa o quieren una casa diferente a las demás. Entonces también habría que revisar esa parte. Cosas como esta es la que hacen que un proyecto inmobiliario sea viable o no. En el tema de construcción, por ejemplo, en el ser innovadores, lo he mencionado varias veces, que hay que ver el diseño, ¿no? Lo que está pidiendo el mercado. Por ejemplo, en Querétaro, y menciono mucho Querétaro porque es nuestra base, pero en Querétaro hay un tema de que mucha gente viene de fuera, vienen desde Ciudad de México, que son los principales clientes en Querétaro. Y como vienen de Ciudad de México, pues tienen familia en Ciudad de México. Entonces, lo que buscan en muchas ocasiones es una recámara de visitas. Y en muchas ocasiones no las hay, ¿no? O sea, las recámaras están en planta alta. Otro ejemplo, por ejemplo, es las casas de un piso. Por ejemplo, casas de un nivel para personas. Puede ser de muchos tipos. El mercado que busca una casa de un nivel puede ser millennials que dicen, bueno, yo no quiero tanto espacio, yo con una casa de un piso es prácticamente un departamento con jardín, y puede ser un buen mercado. Hasta personas que son ya de la tercera edad, que no pueden estar subiendo y bajando escaleras, o simplemente por el mero gusto de tener una casa de un piso, ¿no? Pero ese mercado también a veces está un poco descuidado, o bien no es con la calidad o el diseño que debería de ser, porque también una casa de un piso puede ser con mucho tema de arquitectura. Entonces ahí también seguimos con la parte de revisar lo que está solicitando el mercado para que efectivamente tengamos una buena inversión inmobiliaria. Por otro lado, el sistema constructivo. El ladrillo, por ejemplo, el block, de diferentes tipos de materiales que pues no te ayudan, por ejemplo, en la parte térmica, ¿no? Tenemos nosotros ya desde hace años construyendo con un material que se llama Nova Ceramic, que lo he anunciado muchas veces y parece que soy socio de esa empresa, pero no es así. Simplemente que me ha gustado mucho la calidad y mis clientes han quedado bastante tranquilos y contentos al momento de entregar la casa ya al comprador final,
porque se siente mucho, por ejemplo, la temperatura cuando está frío en Querétaro, está muy caluroso en el estado, la diferencia de temperaturas. Esto ayuda mucho y aparte también ahorra mucho material. Al ser industrializado, pues obviamente viene con las medidas exactas, entonces al momento de instalar o después cuando se pone el yeso o el repellado, pues ayuda mucho en el costo. Entonces todo esto, uniéndolo, pues te evita muchos problemas de costos, muchos problemas de legales, muchos problemas de vicios ocultos, y lo he mencionado de verdad muchas veces que la responsabilidad en el tema inmobiliario es mucha, tanto para el inversionista como para quien construye, para quien compra. Entonces, bueno, eso por un lado. Y pues los consejos son esa parte, que revisen a detalle siempre, que nos den esa oportunidad en Aztec para cobijarlos. Eso es lo que hacemos, cobijar a nuestros inversionistas para que no vayan a caer en un tema fraudulento o un negocio que no es viable. Muchos mencionamos de la parte de plusvalía, ¿no? De que, bueno, compras un terreno y seguramente va a tener plusvalía. Y no siempre es el caso. También hay un tema de minusvalía, que puede ser en un tema, por ejemplo, de un terreno que compraste en Breña y pues al final, no sé, te pusieron un tiradero de basura al lado y pues obviamente tu terreno ya no vale lo mismo. Entonces, ese análisis que hacemos en la empresa hace que evites esos riesgos, que puede ser muy poco probable, y hay muchas veces, y afortunadamente vemos muchos casos de éxito en donde compran un terreno y lo compran en cierto precio y pues terminan vendiéndolo en 200, 300% más en un periodo de 2-3 años, y es buenísimo y está bien, pero estás echando un volado hasta cierto punto porque no analizaste el tema, sino simplemente viste el terreno y compraste, pero no analizas tampoco el tema del agua, de los documentos, de los vecinos colindantes, del tema de las vialidades, todo ese análisis completo, muy pocas veces lo hacen. Entonces nosotros simplemente les ayudamos a tener éxito en esa parte. Por otro lado, la otra que me gustaría platicarles es el tema ejidal. El tema ejidal es un excelente negocio, pero también tiene que ver mucho con la persona que te esté asesorando. Los acuerdos que se tengan con el ejido y, bueno, obviamente la experiencia que tenga el abogado. Nosotros dentro de la empresa tenemos gente especializada. La verdad, no en toda la República, la tenemos más en Querétaro, pero Querétaro está creciendo de forma exponencial desde hace muchos años. Prácticamente les podría decir que desde el 85 Querétaro está creciendo de forma constante. La plusvalía que se tiene en Querétaro en los últimos 5 años ha sido del 11 al 12% anual promedio. Entonces esto nos lleva a poder decir que es buen lugar para invertir. Hablando de lo es ejidal, como les comentaba, es muy buen negocio, pero sí, igualmente es tener muchísimo cuidado con el tema legal. Y aquí en Aztec también tenemos esa parte para quienes gusten de tener inversiones un poquito a más de largo plazo, bueno, largo plazo, mediano plazo. Podría ser una buena opción, pero sí hay que revisarlo, y además la inversión pues sí tendría que ser un poquito mayor de lo que hemos estado hablando, porque bueno, los terrenos obviamente son parcelas, entonces esto quiere decir que son bastantes metros cuadrados que pues habría que comprar a un precio bajo, pero pues sí es una inversión considerable porque también vienen los honorarios del abogado. Ahora, otra cosa que hemos hecho muchas veces es que cuando vemos muy viable el negocio, nosotros mismos ayudamos a que el negocio se dé para que no se pague con especie. Ese es otro esquema de negocio que después lo podemos platicar, pero que sí lo hacemos tanto en la parte de arquitectura, legal y de inversión en general, y que podemos revisarlo. Pero bueno, no se olviden en invertir de forma inteligente. Nosotros somos la opción. Acuérdense de las 3 I's. Son innovación en inversiones inmobiliarias. Innovación en inversiones inmobiliarias es lo que nosotros hacemos. Muchas gracias. Que tengan excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Carlos Toro y soy de Aztec Casa de Inversión Inmobiliaria.